Señor les bendiga, mis amados hermanos, en donde usted se encuentre. Sea bienvenido nuevamente a una nueva transmisión en el horario de las 3. Les pido que me acompañen en una oración para que el Señor sea el que dirija toda esta transmisión, las alabanzas que se han de entonar, las lecturas que se han de hacer y el mensaje que trae para nuestras vidas en este momento. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Padre Santo, porque tú eres bueno, bendito Dios. Porque hemos notado tus grandes misericordias en nuestra vida, bendito Dios. Porque sin ti nada podríamos hacer, bendito Dios. Porque reconocemos delante de ti que nada somos, bendito Dios, si no es por ti. Porque para nada tiene sentido la vida si no es vivirla para ti, Padre Santo. Te pido, bendito Dios, que nos puedas usar, bendito Dios, en gran manera, Padre Santo. Te pido, bendito Dios, que tú seas en este servicio, Padre Santo. Que tú, bendito Dios, estés al lado de la persona que esté viendo esta transmisión, bendito Dios, y toques su corazón. Hables a su vida, bendito Dios. Por el medio que tú, bendito Dios, desees, habla a su mente y a su corazón, bendito Dios. Si se siente solo, con temor, afligido, bendito Dios, si está pasando alguna lucha, alguna prueba, bendito Dios, tú sé con esa persona, bendito Dios, y fortalécela. Restaura, bendito Dios, restaura su alma, su cuerpo, si es que está enfermo, Padre Santo, y habla a su vida, bendito Padre Celestial. Te pido, bendito Dios, que uses mi vida, Padre Santo. En tus manos la pongo para que tú seas el que guíe y dirija este culto, Padre Santo. Que ninguna palabra, ni pensamiento, ni ideología humana se introduzca dentro de esta transmisión, bendito Dios, y no sea tu Santo Espíritu ministrándonos a nosotros que hemos de participar, bendito Dios, y también a tus hijos que ven esta transmisión en vivo, bendito Dios, o cuando la vean ya grabada, Padre Santo, en el que no saben qué hacer, bendito Dios, en un momento en el que a ellos se les hace complicado y difícil, bendito Dios, y no saben, bendito Dios, ignoran que tomados de tu mano, bendito Dios, todo sería más fácil, Padre Santo. No tendríamos por qué temer, bendito Dios, ni tener miedo, Padre Santo, ni ningún tipo de preocupación, porque tú estás con nosotros, bendito Dios, porque tú eres nuestro escudo y nuestra adarga, bendito Dios, nuestro castillo fuerte, el que nos cubre, bendito Dios, de toda acechanza del enemigo, bendito Dios. Sé con nosotros, bendito Dios, y que esto, bendito Dios, también lo puedan entender tus hijos que vean los videos, bendito Dios, las transmisiones. No sé si, Padre Santo, en este momento se conecte un alma nueva, bendito Dios, esa transmisión, pero tú sé el que la ministre, bendito Dios, también. Tú sé el que hable a su vida, bendito Dios, el que siembre esa semilla, bendito Dios, y pueda dar fruto en su vida y pueda entregar su vida a ti, Padre Santo. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de tu Hijo muy amado Jesucristo, bendito Dios. No sin antes darte gracias por todo lo que has hecho por nosotros y porque sabemos que estás aquí, bendito Dios, y que podamos sentir tu presencia, bendito Dios. Que la distancia no sea impedimento, bendito Dios, para que todos puedan sentir, bendito Dios, al unísono, conjuntamente, lo que es tu poder de tu Espíritu Santo y tu presencia, bendito Dios. Alabado seas por siempre y para siempre. Amén. Así, mis hermanos, les voy a invitar a que abran sus sagradas escrituras en el Salmo número 34. Amén, gloria a Dios. Salmo número 34. Le invito a que, pues, si usted cuenta con su Biblia, lo lea juntamente conmigo. Si no, lo puede escuchar o seguir con su vista. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, de su Hijo amado y del Espíritu Santo. Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme,
El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que sea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Alabado sea el nombre de Dios, mi hermano. Podemos ver aquí en su versículo 7, dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y más adelante dice: dichoso el hombre que confía en él. Así debemos ser nosotros, mi hermano, poner nuestra confianza y nuestros ojos solo en nuestro Señor Jesucristo, en Jehová, y entonces no tendremos de qué temer, porque Él nos protege y Él nos sustenta, mi hermano. Así le invito a que entonemos un hermoso canto que se llama Yo quiero más de ti, y después de entonar algunas alabanzas más, se prepara mi hermana portadora de la palabra. Amén. Yo quiero más de ti, que habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú.
Padre nuestro que estás en los cielos, primeramente venimos delante de tu presencia para darte gracias. Gracias por la oportunidad que tú das a nuestras vidas. Un domingo más, Padre bendito, de poder alabar y bendecir tu nombre. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de escuchar tu voz. Pongo en tus manos mi vida, amado Jesús, porque reconozco que si tú no lo haces, en vano es todo. Reconozco que si tú no hablas, en vano es todo. Pon palabra en mis labios, que no sean palabras mías, sino que sean palabras de lo alto. Tú conoces las necesidades de tu pueblo. Tú sabes cada una de las necesidades que tenemos delante de ti. Mis hermanos allá en sus casas, en sus trabajos, tú les conoces. Espíritu Santo de Dios, en esta hora, tú sé el que hables a nuestras vidas. Habla nuestras vidas en esta hora, Espíritu Santo. Danos palabra de lo alto, que sea fortaleza para nuestras vidas, que sea la respuesta a las necesidades que tenemos, amado Jesús. Que sea la respuesta a estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Sé tú el que hables en esta hora, Padre bendito. Pongo mi vida en tus manos. Limpia mi vida, Padre. Que sea palabra tuya. Iniciamos este mensaje en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén. Mis hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 91. El tema que he puesto en esta tarde es viviendo bajo la sombra del Omnipotente. Y vamos a leer el Salmo 91, los versículos 1 y 2. Me voy a permitir leerlo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y en esta hora vemos estos versículos del Salmo 91. Podemos ver que es un salmo que nos invita a confiar en Dios con todo nuestro corazón. Es un salmo que nos invita a tener fe. Si ustedes más adelante en sus casas pueden leer el salmo completo, vemos que en este salmo hay una fortaleza para nuestras vidas. En diferentes situaciones por las que estamos pasando, este salmo nos puede ayudar. Porque este salmo, encontré una definición que daban de este salmo que dice que es una medicina celestial. Y lo leí y es tan real esta definición de este Salmo 91. Y vemos los dos primeros versículos que Él nos está dando una promesa. Y vamos a analizar el versículo 1 que dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Vemos que las promesas de Dios no son para todos. Son para los que realmente tienen una comunión con Dios. Son los que habitan al abrigo del Altísimo. Estas promesas que vemos en su palabra las podemos hacer nuestras si habitamos bajo la sombra del Altísimo. Si habitamos bajo el abrigo del Altísimo. Y en esta tarde el Señor nos está dando una oportunidad de poder buscarle y estar en comunión con Él para hacer nuestras estas promesas. Y también vemos las dos primeras palabras que dice el que. El Señor nos está diciendo estas promesas son para los que realmente tienen una comunión con Dios, pero también estas dos primeras palabras, el que. Él no nos está limitando. Esta hora nos está abriendo las puertas para que todos podamos conocerle, porque Él no hace acepción de personas. Si nosotros queremos conocerle, Él nos permite conocerle. Y vemos estas dos primeras palabras que dice el que habita. Y nosotros, si hay alguien en esta hora que todavía no está habitando al abrigo del Altísimo, Él en esta hora nos está invitando y nos está diciendo el que. Todos podemos hacerlo. Aquí no hay distinción, no hay clase social, no hay diferencia, no hay edad, no hay nada, hermanos. Todos, con estas palabras el Señor nos está permitiendo y abriendo las puertas para todos. El que quiera venir, el que quiera tomar la cruz y seguir a nuestro Dios, tenemos la oportunidad en esta hora de también nosotros, los que todavía no estamos habitando al abrigo del Altísimo, en esta hora el Señor nos está dando esa oportunidad y nos está diciendo, en esta hora hay oportunidad todavía
Todavía Él nos está prestando un tiempo de gracia para que si alguien todavía no le conoce, Él pueda venir a habitar al abrigo del Altísimo. Y seguimos viendo el versículo 1, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y morará es habitar, vivir bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y cuántas veces nosotros hemos leído este capítulo, tal vez completo? Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero ¿cuántos de nosotros entendemos qué es morar bajo la sombra? Porque para que haya una sombra es que haya una persona que está haciendo esa sombra, un reflejo que está haciendo esa sombra. Y nosotros podemos estar en esa sombra porque esa sombra le está haciendo el Señor Jesús. Podemos estar con la certeza porque Él nos está diciendo, morará bajo la sombra del Omnipotente, bajo su sombra. Entonces, si Él nos está diciendo bajo su sombra, es porque Él está ahí y nosotros vamos a estar junto a Él. Podemos tener la certeza de que estamos junto a Él, que Él está haciendo esa sombra y nos está permitiendo a cada uno de nosotros pararnos junto a Él, estar junto a Él, bajo su sombra, porque Él es el que hace esa sombra, bajo su sombra del Omnipotente. Y tal vez, o lo digo por mí, yo no había entendido esto. Y yo le decía al Espíritu Santo que me hiciera entender qué son estos versículos, santas promesas, que tal vez para nosotros no las entendemos, porque a veces pensamos que el Señor no está con nosotros, pero Él nos está invitando a vivir bajo su sombra, seguro que Él está ahí porque estamos bajo su sombra del Omnipotente. ¿Y qué es omnipotente? Es todopoderoso, es el que todo lo puede, que no hay imposible para Él. Y tenemos el privilegio cada uno de nosotros morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué lugar más seguro podemos pedir? ¿Qué lugar más seguro podemos encontrar? Si Él nos permite estar junto a Él, cubierto con su sombra del Todopoderoso, del Omnipotente. No tenemos otro lugar más seguro donde estar. No podemos habitar en otro lugar más seguro. Ese es el lugar más seguro. Es la protección que tenemos de Él. No hay otro lugar más seguro porque Él nos da el privilegio de estar bajo su sombra, junto a Él. Eso debemos de entenderlo claramente, que estamos junto a Él y junto al Todopoderoso, que todo lo que pidiéremos al Padre en mi nombre, dice la palabra de Dios, Él nos los dará. Pero debemos de aprender a pedir en el nombre del Señor Jesús. Debemos de aprender a morar bajo su sombra del Omnipotente. Debemos de aprender a habitar porque tal vez a veces empezamos a dudar y nos salimos de esa sombra. Nosotros mismos somos los que ya no estamos junto a Él, pegados en su sombra, con nuestras dudas, con nuestros temores, nosotros nos alejamos de Él. Y entonces ya no hacemos nuestras las promesas de Dios, que dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Es el lugar más seguro donde podemos estar, mis hermanos. Y vemos el versículo 2 que dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y dice, empieza diciendo, diré. Diré, es una afirmación que nosotros estamos diciendo. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Esa palabra diré es una declaración incondicional de fe que nosotros estamos haciendo ante nuestro Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y si vemos qué es el castillo, ¿qué es un castillo? Aún en nuestros tiempos, un castillo representa una fortaleza. Es un lugar seguro donde todo el mundo tiene muchos guardias, donde los que moran en ese castillo, en esa fortaleza, están seguros porque tienen mucha gente defendiéndolos. Nosotros también estamos así. Nosotros podemos habitar en esa fortaleza que es Cristo. Nosotros podemos habitar y morar seguros en ese castillo, en esa fortaleza que es el cuidado y la protección de nuestro Dios. En estos tiempos tan difíciles es peligroso si alguno todavía no mora y habita en esa fortaleza, porque no tenemos la vida comprada, nadie de nosotros tenemos la vida comprada. Pero sabemos que estando bajo la sombra del Omnipotente estamos seguros. Sabemos que habitando en el castillo
estamos seguros porque es la fortaleza más segura. Y como dice su palabra, esperanza mía y castillo mío. Y nosotros tenemos el privilegio de decir, castillo mío, mío, hacerlo propio, hacerlo nuestro, esperanza mía y castillo mío. Qué privilegio tan grande, mis hermanos, tenemos de decir que es nuestro y que podemos habitar en ese refugio que es Jesús. Y la segunda parte dice, mi Dios, ¿en quién confiaré? Y vemos el privilegio de decir, mi Dios. Y cada uno de nosotros podemos decir, mi Dios. Qué privilegio tan más grande, mi Dios, ¿en quién confiaré? Porque sabemos que ese Dios todopoderoso, el que vemos en el versículo 1 diciendo el omnipotente, que es un Dios todopoderoso, podemos decirle y llamarle mi Dios. Y nosotros podemos apropiarnos y decir, mi Dios, ¿en quién confiaré? Porque sabemos que bajo su cuidado, bajo su protección, no hay nada más seguro. No tenemos otro lugar a donde correr, solo a su fortaleza, a su castillo, a morar bajo la sombra del omnipotente. Ese es el lugar más seguro. Y les invito a abrir en 2 de Corintios 6, 18. 2 de Corintios 6, 18. Porque este Dios a quien podemos decirle mi Dios, en su palabra nos dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Porque Él en esta hora nos está dando el privilegio de no solo de poderle decir mi Dios, pero también Él nos está diciendo, y seré para vosotros por Padre. Él es nuestro Padre. Y escuchábamos la palabra en la mañana, y ahora ya no nos va a llamar siervos, sino nos va a llamar amigos. Pero también tenemos este privilegio de que a nosotros los podemos llamar Padre. Podemos decir, mi Dios, mi Padre. Y Él nos dice, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y vuelve a repetir, el Señor Todopoderoso. Porque es un Dios todopoderoso que no le toma por sorpresa nada. Que Él tiene bajo su control todo. Inclusive dice la palabra que una hoja de un árbol, una simple hoja de un árbol no cae si no es la voluntad de Dios. A Él no se le pasa nada. Él tiene todo bajo su control. Y también dice en su palabra que nos tiene esculpidos en las palmas de sus manos. A cada uno de nosotros nos tiene esculpidos en las palmas de sus manos. ¿Qué lugar más seguro podemos estar, hermanos? ¿Qué lugar más seguro? No hay otro lugar más seguro donde podamos estar y habitar y vivir cada día. Y tenemos que decir, como dice el Salmo 91, confiadamente, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Pero esto lo tenemos que decir no solo de labios para afuera, sino convicción en nuestro corazón. Que sea una realidad y que cada día podamos vivirlo, no solo decirlo, sino vivirlo. Que podamos vivir cada día diciendo, habito bajo la sombra del Omnipotente. Que cada día, cada minuto podamos habitar bajo la sombra del Omnipotente. Si vemos en la Biblia el gran profeta Elías que decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Cuántos de nosotros podemos decir así? Vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Cuántos de nosotros podemos morar bajo la sombra del Omnipotente? ¿Cuántos vivimos cada día morando bajo la sombra del Omnipotente? Muchas veces venimos o escuchamos la palabra y nos gozamos con los cantos, con la palabra, con las alabanzas, pero se termina la transmisión y salimos o al siguiente día ya no nos acordamos. Y se nos olvida vivir bajo la sombra del Omnipotente. Se nos olvida morar al abrigo del Altísimo. Se nos olvida porque eso no es convicción. Porque solamente lo decimos de labios para afuera. O como decía Job, de oídas solamente. Solo de oídas te había oído, pero no le conocían. Pero no, ¿cuántos de nosotros no conocemos al Señor?
¿Y cuántos en esta hora tal vez tendríamos, si Él nos preguntara si vivimos bajo la sombra del Omnipotente, tenemos que agachar la cabeza y decirle: sí, Señor, te he fallado. Sí, Señor, viene un problema y se me olvida que tú eres mi ayudador. Viene la necesidad y se me olvida los salmos que repetíamos todos los días al final del culto: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y nada es nada. Pero ¿cuántos de nosotros cuando viene la angustia se nos olvida? Y aunque lo hemos repetido tal vez en toda nuestra vida, tal vez lo digo por mí, que en toda nuestra vida lo hemos repetido desde pequeños, se nos olvida morar bajo la sombra del Altísimo, se nos olvida habitar bajo su cuidado, bajo su protección, porque vienen los problemas y entonces son más fuertes y los vemos tan grandes los problemas que se nos olvida que tenemos un Dios omnipotente, que es un Dios todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos de nosotros tendríamos que decirle: sí, Señor, perdóname? Perdóname porque ha venido la aflicción tal vez a mi vida, pero se me olvida, busco por todos lados quién me puede ayudar aquí y allá, pero no doblo mis rodillas para buscarte. Si en esta hora Él nos preguntara si vives, ¿cuántos de nosotros vivimos bajo su sombra? ¿Cuántos podríamos decirle: sí, Señor, yo vivo a la sombra bajo la morada del Altísimo? ¿Cuántos de nosotros? Pero ¿cuántos de nosotros tenemos que decirle: perdónanos, Señor? Perdónanos y enséñanos a vivir bajo tu sombra, bajo tu morada, porque nosotros sabemos que es el lugar más seguro. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia, en Lucas 8. Lucas 8, y vamos a leer los versículos del 22 al 25. Y dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Y vemos el versículo 23 que dice: pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y vemos este claro ejemplo porque sus discípulos caminaban con él, y sus discípulos ya habían visto que él hacía milagros. Y en esta hora aquí dice, y en el Evangelio también dice que tuvieron miedo. Los discípulos fueron y le despertaron y le decían: Maestro, Maestro. ¿Y cuántos de nosotros así estamos cuando viene la tempestad o cuando viene el problema y vemos que la ola viene muy grande contra nosotros y que golpea tal vez muy fuerte en nuestras vidas? ¿Y cuántos de nosotros nos tronamos los dedos y decimos: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y corremos aquí, corremos allá y buscamos, y tal vez llamamos y decimos: ayúdame, pero buscamos una ayuda humana. Y vemos cuántos de nosotros somos como los discípulos. Con cuántos de nosotros el Señor ha hecho milagros, y durante toda nuestra vida hemos visto su fidelidad para con nosotros y la respuesta de Dios en nuestras necesidades y en nuestras peticiones. Pero que se nos olvida fácilmente, somos olvidadizos. Y vemos que viene la ola, y dice aquí la palabra de Dios que se anegaban y peligraban. Dice claramente la palabra de Dios: se anegaban, se estaba hundiendo esa barca, y peligraban por las tempestades tan fuertes. Y tal vez alguno de vosotros está viviendo una necesidad, una tempestad en este momento, pero no hay un lugar más seguro, ni hay alguien que nos pueda ayudar más que nuestro Dios, el Todopoderoso, para el que no hay nada imposible. Él nos puede ayudar, pero debemos de aprender a buscarle,
Debemos de aprender a clamarle, debemos de aprender a decirle: sí, Señor, aquí estoy, y no quiero salirme de la morada del Altísimo, no quiero salirme de la sombra del Omnipotente. Que pase lo que pase, aquí estoy y quiero estar bajo la sombra del Omnipotente, porque estando bajo la sombra del Omnipotente sé que estoy a tu lado. Pero vemos en la palabra de Dios que los discípulos tuvieron miedo, y nosotros tenemos que analizar nuestras vidas, cada quien, y sabemos de lo que tenemos necesidad, pero también sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, que en esta tarde Él está presto a escucharnos, y dice su palabra que antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Él ya nos dio esa promesa que Él nos va a contestar. Mientras aún hablamos, Él ya escuchó, pero depende de nosotros si tomamos esa promesa o no. Recuerdo una anécdota que decían de una hermana que oró para que se quitara una montaña, pero al día siguiente abrió su ventana y decía: sabía que no se iba a quitar. Y desde niña yo he escuchado esa anécdota, y decían, yo recuerdo muchas veces haberla escuchado. ¿Y cuántos oramos así con duda? ¿Cuántos oramos diciendo: tal vez no me conteste, o tal vez en esto sí, pero esto tal vez no, entonces yo tengo que buscar ayuda? Y no, hermanos, tenemos que entregarle todo a Dios. Y si queremos habitar bajo la sombra tenemos que entregarle necesidades, problemas, angustias. Y tenemos que confiar en que tenemos un Dios todopoderoso. Y todopoderoso es que no hay imposible para Él. No importa el problema, no importa la necesidad, no importa el tamaño que nosotros veamos el problema. Porque nosotros somos los que vemos el problema tal vez muy grande, pero se nos olvida que tenemos un Dios más grande. Es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, pero eso se nos olvida fácilmente a nosotros. No tomamos en cuenta, o tal vez ya vimos un milagro, pero ahorita en estos tiempos difíciles, muchas veces creemos que Dios no nos puede guardar en estos momentos, por todos los que estamos viviendo, y no solamente aquí, sino en el mundo. Pero les invito a leer Apocalipsis 3, Apocalipsis 3:10, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí nos está dando una promesa y nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y es lo que estamos viendo ahorita en estos tiempos, sobre el mundo entero. ¿Y cuántas veces escuchamos? Jamás habíamos visto algo así. ¿Cuántas veces escuchamos? En toda mi vida yo nunca me imaginé ver algo así. Pero el Señor nos está prometiendo: yo te voy a guardar de la hora de la prueba. Pero nos pide algo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Él nos está prometiendo, pero depende de nosotros, hermanos. Depende de nosotros si lo aceptamos o no, si lo tomamos, si tomamos esa promesa o no. Y si vemos el versículo 25, y dice: y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y podemos hacer esta misma pregunta: ¿dónde está vuestra fe en estos tiempos? ¿En quién estamos confiando en estos tiempos difíciles? El Señor les decía a sus discípulos: ¿dónde está vuestra fe? Y en esta hora el Señor nos está diciendo: ¿dónde está vuestra fe? ¿En dónde estamos confiando? Y yo les decía, tenemos de dos solamente: o sufrimos como el mundo o confiamos en Dios. Veamos dónde estamos poniendo nuestra fe. ¿En dónde estamos poniendo nuestra fe? Si es para confiar en Dios y disfrutar de sus promesas, disfrutar de todas las promesas que estamos leyendo en el Salmo 91, o si es para sufrir como el mundo y correr y tronarnos los dedos y angustiarnos. Debemos de analizar dónde está nuestra fe, y cada quien decidimos si sufrimos o gozamos, si tomamos la vida o la muerte, si queremos las bendiciones o las maldiciones. Cada quien nos decidimos en esta hora. Él nos está diciendo: ¿dónde está vuestra fe?
De nosotros depende el resto. Nosotros podemos decirle al Señor en esta hora dónde está nuestra fe. Si queremos decirle, danos una oportunidad, porque tal vez algunos de nosotros no estamos morando bajo el abrigo del Altísimo. Tal vez algunos de nosotros estábamos y nos salimos. Tal vez algunos de nosotros hemos pecado y hemos fallado. Pero el Señor en su grande misericordia nuevamente nos da una oportunidad más de venir delante de a sus plantas, a sus pies y decirle, sí Señor, esta tarde yo decido quedarme bajo la sombra del Altísimo. Yo decido quedarme morar bajo la sombra del Omnipotente y habitar día a día, cada día de nuestras vidas, porque sabemos que es el lugar seguro. Y dice la palabra que donde Él está, no falta nada. Si tenemos a Dios no nos va a faltar nada. No nos va a faltar nada y podemos decir que estamos seguros bajo su cuidado y bajo su protección. Y vemos el versículo 25, seguimos en el versículo 25 y dice, y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este que aún los vientos, que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y dice la palabra de Dios que se decían unos a otros. ¿Y cuántos nos pasa así? A pesar de que hemos estado toda nuestra vida en la iglesia, o tal vez muchos años en la iglesia, no le conocemos a Dios. Y como decían sus discípulos, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y nosotros, ¿por qué estar, a pesar de que hemos estado aquí en la iglesia, no le conocemos a Dios? Y tal vez andamos preguntando por todos lados quién nos puede ayudar, pero no sabemos que tenemos un Dios que aún que los vientos y las aguas le obedecen, que tiene todo bajo su control, que Él tiene todo bajo su cuidado, pero no le conocemos. Y no le conocemos porque andamos corriendo, tronándonos los dedos, buscando quien nos ayude. Por eso debemos de esforzarnos cada día en buscar y depender de Dios. Dice en el Salmo 40, dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, pacientemente. Pero muchos de nosotros no tenemos paciencia, queremos que Él nos responda en el momento cuando nosotros clamamos, que inmediatamente Él haga lo que nosotros necesitamos. Pero Él nos está diciendo en su palabra, pacientemente esperé a Jehová. Y debemos de tener paciencia y esperar, pero debemos de estar, esa paciencia nos va a dar siempre y cuando nosotros estemos habitando al abrigo del Altísimo. Cuando nosotros sepamos que estamos bajo su cuidado y su protección, y que no va a pasar nada, y que vamos a estar seguros, que estamos en una fortaleza como en un castillo guardados, que nuestra vida está guardada en esa fortaleza segura que es nuestro Dios. Nosotros podemos estar seguros de esto, mis hermanos, vivir tranquilamente. En estos últimos tiempos, no sé a cuántos de nosotros nos ha tocado de que nos mandan un correo tal vez de trabajo y cómo empiezan, o yo lo he visto muy seguido por lo menos, o en mensaje de texto, cómo empiezan diciéndote, espero que estés bien tú y tu familia. No sé si a cuántos de vosotros les ha pasado así, o en una llamada telefónica, lo primero que te dicen es, espero que estés bien tú y tu familia. Así nos ponen o así nos preguntan, porque todo el mundo vive con temor, porque todo el mundo vive con miedo, porque tiene temor a malas noticias, pero nosotros conocemos la palabra de Dios, o cuántos de nosotros conocemos la palabra de Dios, que en Salmos dice, no tendrás temor de malas noticias, tu corazón está firme, confiando en Jehová. Nosotros no vamos a tener temor a malas noticias, porque es una promesa de Dios. Tu corazón está firme, pero tampoco tenemos que titubear, tenemos que estar confiados, viviendo, habitando, viviendo cada día de convicción, por convicción, de que moramos bajo la sombra del Omnipotente, de que Dios Todopoderoso está a nuestro lado. Y así podemos ver tantas promesas en la Biblia que podemos aplicar en estos tiempos, y para nosotros no hay ese miedo ni ese temor como el resto del mundo.
que siempre te preguntan cómo está tu familia, no salgan, no esto, no lo otro, no hagan, no vayan. Nosotros podemos habitar y morar, vivir felices, vivir seguros, vivir tranquilos, vivir con la paz que solo Dios da. Y vivimos con la paz porque estamos en una fortaleza, en un castillo. Dice, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Por eso podemos tener esa certeza, esa seguridad, esa paz, esa confianza de que Dios está a nuestro lado. Y donde Él está, no falta nada. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 3:12. Hebreos 3:12, y dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no haya entre vosotros corazón malo de incredulidad. El Señor nos está advirtiendo, dice, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y vemos en su palabra que la incredulidad nos aparta del Dios vivo. La incredulidad rompe la relación que tenemos con Dios. ¿Y cuántas veces ponemos triste al Espíritu Santo, que es nuestro compañero, porque empezamos a dudar de sus promesas? El Espíritu Santo que está a nuestro lado y tal vez que camina con nosotros minuto a minuto, momento a momento. Desde la mañana le decimos, Espíritu Santo, sé tú nuestro compañero, pero empieza a ver en nosotros nuestras dudas, empieza a ver en nosotros que viene algo, nos dicen algo y empezamos a preocuparnos. ¿Cómo se sentirá el Espíritu Santo? ¿Cómo entristecemos nosotros con nuestra actitud, con nuestra incredulidad? Y estamos leyendo en la palabra que la incredulidad nos aparta de Dios. Nos aparta de Dios, y debemos de cuidar nuestro corazón, y dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque es malo y perverso y engañoso. Y entonces viene el enemigo y trabaja en nuestras mentes y empezamos a pensar, ¿y si pasa esto? ¿Y si entonces ocurre lo otro? ¿Y si no hago esto y me pasa así? ¿O si le pasa a mis hijos? Tal vez muchas veces como madres con los hijos flaqueamos. Con los hijos nos mueven, pero nosotros debemos de aprender, de enseñarles a nuestros hijos desde pequeños a confiar en Dios. Porque cuántas veces nuestros hijos nos ven y que nos paramos en este lugar, o le decimos, sí, Jehová es nuestro guardador, Él nos sana, Él nos ayuda, Él nos cuida, pero pasa algo y nos ven tronándonos los dedos, y entonces ellos ven, porque ellos aprenden más que nuestras palabras, nuestros hechos, y nos ven en la casa, y nos ven angustiados y nos ven preocupados y temerosos. ¿Cuántas veces enseñamos mal a nuestros hijos? O tal vez le decimos una cosa, pero nuestra actitud es otra. Así no van a creer nuestros hijos a la palabra de Dios. Y el Señor, escuchamos en la mañana la palabra y que decía, ¿con qué propósito nos dio el Señor a nuestros hijos? Para que un día estemos todos como familia reunidos en el cielo. Pero de nosotros depende. De nosotros depende enseñarles a nuestros hijos con nuestra actitud, con nuestra confianza, con nuestra fe en Dios, con buscar de Dios, orar, leer su palabra, aprender de su palabra, que nuestros hijos puedan ver. Nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros somos. Ellos aprenden en casa. Y muchas veces podemos decir, yo hago esto, yo hago lo otro, pero nuestros hijos se dan cuenta realmente. Que ellos puedan ver que confiamos y dependemos de Dios. Que ellos puedan ver y decir, mamá y papá me están enseñando fe. Y tal vez muchas veces tenemos que decirle al Señor que nos ayude. Como el padre que dice en la Biblia, que le decía al Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántas veces tenemos que decirle a Dios así como padres? Tal vez uno dice sí, uno como sea, pero los hijos son los que los mueven a uno. Pero tenemos el secreto en esta palabra, en esta santa palabra, para que nuestros hijos desde pequeños gocen, vivan felices, gocen de vivir bajo la sombra del Omnipotente. Que ellos puedan vivir una vida feliz, tranquila, confiando en que Dios está con nosotros, en que Dios es nuestro proveedor, de que Dios es nuestro sanador,
Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, y más si son hijos pequeños que tenemos la oportunidad todavía de que aprendan de la palabra de Dios. Tenemos que enseñarle a vivir bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos que enseñar a cada uno de nuestros hijos a vivir bajo la sombra del Omnipotente. Y vamos a ver en Josué 1, el Señor nos está dando todas estas promesas, pero también nos pide algo. Y dice la palabra de nuestro Dios en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Él nos está dando todas estas promesas, pero nos pide algo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuántos de nosotros lo último que tal vez antes de irnos a dormir es la televisión? O a veces decimos, es que la tele me duerme, entonces yo la dejo. Y vemos en la palabra de Dios que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, no solamente en el día y no solamente en la noche, está especificando, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué promesa tan hermosa nos está diciendo el Señor, y todo te saldrá bien. ¿Y qué es todo? Es todo te saldrá bien. Muchas veces pensamos que solo en unas cosas nos va a ayudar el Señor y en otras cosas no. Y aquí está diciendo, y todo te saldrá bien. Tenemos la promesa de Dios que en todas las áreas de nuestra vida, que en todo lo que hagamos, el Señor nos va a ayudar. Y Él nos va a prosperar y Él nos va a bendecir. Pero tenemos una condición, que meditaremos en la palabra de Dios de día y de noche. Es por nuestro bien. El Señor nos ama tanto que nos está dando esta palabra para decirnos, estamos en los últimos tiempos, tal vez en la recta final, pero tenemos un privilegio, tenemos en esta tarde una seguridad. Podemos salir o terminar esta tarde, esta transmisión, con la seguridad de que todo va a estar bien, porque tenemos al Todopoderoso, porque estamos habitando bajo la sombra, porque estamos junto a Él, porque sabemos que si está su sombra, ahí está Él, porque sabemos, ya estudiamos en esta hora, que ya no, ahora podemos llamarle Padre, podemos decirle mi Dios, que ahora somos sus hijos, que vivimos confiadamente porque somos sus hijos. Por eso podemos vivir tranquilos con la seguridad que Dios nos está dando. Y aquí en los últimos versículos que leímos, y todo te saldrá bien, porque tenemos a nuestro Padre Celestial. Y estaba yo leyendo una anécdota, y relata esta persona, es una señora que lo escribe, empieza a relatar diciendo que ella iba a volar a otra ciudad y ya estaba sentada en el avión, y dice que le llamó mucho la atención a una pequeña que subió con su mochila y casualmente se sentó a su lado. Dice el relato que yo leí que tenía aproximadamente 9 años, era una niña pequeña, y esta persona que escribe dice, me llamó mucho la atención porque era una niña pequeña y subió al avión y se sentó junto a mí y acomodó su mochila abajo y se sentó, se puso el cinturón y despegó el avión. Pero en ese vuelo era un vuelo con muchas turbulencias, y en determinado momento la persona que escribe dice que a ella le llamaba la atención porque en cuanto pudo bajar la mesita del avión, la niña empezó a sacar sus juguetes y a jugar. Y en determinado momento hubo una turbulencia muy fuerte que todo el avión empezó a gritar, todos los que iban en el avión gritaron, se espantaron. Y ella veía a la niña y la niña seguía jugando con sus juguetes y no se espantaba, no se movía. Y la persona que está relatando dice que ella le preguntó, niña, ¿no te espanta tan feo que se hace el avión?
Y la niña le dijo, no, porque mi papi es el piloto, porque mi papi está conduciendo este avión, y yo sé que si él está conduciendo este avión no va a pasar nada. Y nosotros hemos visto que podemos llamarle a nuestro Dios mi Padre. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que Él está al frente de nosotros? Que Él está conduciendo nuestras vidas, que Él va al frente de nosotros y dice su palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y aún así no le creemos. Este relato me llamó la atención porque decía esta persona, la niña estaba segura de que como su padre estaba ahí no iba a pasar nada. Y nosotros, ¿por qué no creemos que nuestro Padre, como está con nosotros, nuestro Dios, nuestro Padre, no va a pasar nada? Y le tenemos miedo a muchas cosas, porque nosotros no confiamos plenamente como la confianza de un niño en su Padre. Así debemos depositar nosotros nuestra confianza en nuestro Padre y decirle, sí Señor, tú estás con nosotros, y si tú estás con nosotros todo va a estar bien, y si tú estás con nosotros todo va a estar seguro, porque podemos vivir y habitar bajo la sombra del Omnipotente. Y regresando al Salmo 91, vemos en el versículo 7 que dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y qué promesa tan bonita y tan real podemos decir en esta hora que ha sido este versículo 7. Podemos decir, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Porque tenemos la certeza de que Dios está a nuestro lado. Y platicando con una de mis hermanas que trabaja en el sector salud, ella me decía y me hacía referencia a este versículo de la Biblia, y decía, puedo ver la promesa de Dios cumplida en mi vida. Y ella me comentaba que los doctores que trabajan con ella ya no quieren asistir al consultorio por el miedo que tienen de contagiarse. Pero nosotros que vivimos seguros, que habitamos, que somos hijos de Dios, que podemos decir, mi Padre, mi Dios, estamos confiando en Él. Y ella me decía, he visto hecha realidad esta promesa en mi vida. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? Esta promesa es real en nuestras vidas, que dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, porque vivimos seguros bajo el cuidado de nuestro Dios. Y en el versículo 9 vemos que dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y vemos las promesas de Dios que dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y podemos salir y estar confiados y saber y tener la certeza de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y podemos ir a trabajo, tal vez al lugar donde tengamos que ir, y diciendo, el ángel de Jehová acampa alrededor, va alrededor de mí, va alrededor de mis hijos, va alrededor de la familia, va alrededor nuestro. Y tenemos esa promesa y esa tranquilidad de que nosotros podemos vivir con paz, porque sabemos que el ángel de Jehová va con nosotros. Y como dice su palabra, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Él nos va a guardar en todo lo que hagamos, en todos nuestros caminos. Él siempre va a estar con nosotros. Él no nos descuida en ningún momento. Y tal vez los hijos a veces no están con nosotros, pero tenemos la certeza que Él también los está cuidando. Estén donde estén, más que nosotros, Él los cuida mejor. Y sabemos que Él va con ellos al trabajo, sabemos que Él está con nosotros en casa, que está con cada uno de nosotros, allá en el lugar donde estemos, en nuestra casa, en nuestro trabajo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y dice en el versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré.
Nuevamente nos está diciendo, me invocará y yo le responderé. Tenemos la promesa de Dios y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Pero depende de nosotros si confiamos en Él, si esperamos en Él. Me invocará y yo le responderé. Y vemos en otra parte de la Biblia que dice, clama a mí y yo te responderé. Él nos está prometiendo, está afirmando que Él nos va a contestar, que Él nos va a responder. Pero debemos de aprender a pedirle, a esperar en Él, a confiar en Él. Debemos de aprender a vivir cada día, cada minuto, cada segundo de nuestra vida, cada momento, habitar bajo la sombra del Omnipotente, para que podamos tener esa paz, esa tranquilidad y saber que si nosotros clamamos a Él, Él nos va a responder. Y saber que Él en cualquier circunstancia de nuestras vidas, como veíamos con la barca, aunque tal vez esté hundiendo, que se anegaba por las olas que ya habían entrado en la barca, aunque tal vez nosotros sintamos una situación así, Él está con nosotros, Él está a nuestro lado, Él está seguro a nuestro lado ciertamente porque estamos bajo su sombra. Y sabemos que está a nuestro lado porque no puede ver una sombra si no hay alguien. Sabemos que Dios está a nuestro lado porque estamos viviendo bajo su sombra. Y por último dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Él ha prometido saciarnos de larga vida. Y la versión antigua dice, le mostraré mi salud. Mi salud. Él, como dice en su palabra también, amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Debemos de esforzarnos en buscar cada día más de Dios. Debemos de esforzarnos para que prospere nuestra alma, para que, como dice su palabra, que nuestra vida espiritual sea un aumento como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Porque tenemos todas estas promesas de Dios, pero de nosotros depende si las tomamos. Si queremos habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente, depende de nosotros, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros en esta hora quisiéramos decirle al Señor, ahí en sus hogares donde están, doblar sus rodillas y decirle, perdón si todavía no estoy morando bajo la sombra del Omnipotente? ¿Cuántos de nosotros tenemos que agachar la cabeza y decirle, perdóname, Señor? Porque toda la vida he escuchado de tu palabra, toda la vida, tal vez domingo tras domingo, o tal vez martes, jueves y domingo, o tal vez todos los días, pero no le conozco aún, pero no le conocemos aún. Pero en esta hora el Señor nos está dando la oportunidad de decir, sí, Señor, quiero morar bajo la sombra del Omnipotente. No vamos a encontrar un lugar más seguro. No hay en esta tierra un lugar más seguro más que bajo la sombra del Omnipotente, bajo ese castillo, bajo esa fortaleza que es Dios. Es el único lugar seguro que tenemos y que podemos habitar. Y así podemos tomar todas las promesas que Él tiene. Muchas veces se nos ha dicho que son 365 veces en la Biblia que dice no temas. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos esos textos y podemos repetirlos uno por día, uno cada día del año? Y podemos salir tranquilos sin ningún temor. Pero ¿cuántos de nosotros pasa algo y se nos olvida y corremos y empezamos a buscar? Pero en esta hora podemos venir delante de la presencia de nuestro Dios y decirle, sí, Señor, permíteme que este día, que en esta hora yo pueda habitar bajo la sombra del Omnipotente, que yo pueda habitar al abrigo del Altísimo, que nuestra familia pueda estar junto a nosotros, morando bajo la sombra del Omnipotente, que estemos seguros que si este fuera el día o la noche que el Señor viene, vamos a estar como familia unidos en el cielo, por la eternidad adorando su nombre, porque esa es nuestra meta, hermanos, esa es nuestra meta. Y por eso estamos buscando cada día de su presencia, porque nuestra meta es que un día podamos estar por la eternidad con Dios en el cielo.
pero podemos decirle en esta hora, quiero habitar, quiero morar, quiero vivir y no me quiero salir. Y que tal vez nosotros y nuestra familia podamos decir como el profeta Elías, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Que día a día, minuto a minuto, vivamos en la presencia de Dios. Que sea realmente nuestra vida en la presencia de Dios. En esta hora vamos a orar y a decirle, sí Señor, quiero habitar en las moradas del Altísimo. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Padre bendito. Gracias por tu palabra, porque en esta hora tú nos das la oportunidad de buscarte. Tú nos das la oportunidad de clamarte, mi Dios. Tú nos das la oportunidad de hacerte nuestro Padre, porque tú nos has prometido que somos tus hijos, Padre bendito. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Por favor, si hay alguna persona que todavía no mora, que no habita bajo la sombra del Omnipotente, que este día pueda decidir morar y habitar bajo esa fortaleza, bajo esa seguridad, que no importa la necesidad, el tamaño del problema, no importa lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, no importa las circunstancias, la situación, no importa lo que oímos, no importa, Jesús, porque sabemos que nosotros moramos y habitamos bajo la sombra del Omnipotente. Y como dice tu palabra, que si tú estás, no falta nada, porque tenemos la certeza, la seguridad de que tú habitas con nosotros, de que tú estás atento a nuestro clamor. Y como dice el Salmo 91, que no se dormirá el que guarda a Israel. Y sabemos que tú estás pendiente, que tú estás cuidando de tu pueblo. Enséñanos a vivir cada día bajo tu sombra. Enséñanos a vivir, Jesús, cada día bajo la sombra del Omnipotente. Enséñanos a vivir en santidad como tú pides de nuestras vidas, Padre bendito. Muchas gracias porque tenemos la certeza de que tú estás con nosotros. Muchas gracias, amado Jesús. Gracias porque tenemos esa seguridad, esa certeza de que te tenemos a ti como nuestro Padre, como nuestro Dios, como nuestro sanador, como el todo de nuestras vidas. Gracias porque eres Jehová Rafa, porque eres Jehová Jireh, nuestro proveedor, porque sabemos que estamos seguros en ti, amado Jesús. Muchas gracias, Espíritu Santo, por recordarnos en estos tiempos difíciles que vivimos, que tú estás habitando a nuestro lado, morando junto a nosotros. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Yo les invito a que hagamos una oración en la que demos gracias por esta transmisión que el Señor nos ha permitido tener, y que también oremos por las necesidades de su pueblo que el Señor conoce. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Padre bendito, porque nos has permitido tener una hermosa transmisión, bendito Padre Celestial, una transmisión en la que tú has hablado en nuestra vida, bendito Dios, en la que nos has hecho ver a través de tu mensaje, de tu palabra y de tu hija, bendito Dios, que tenemos que estar confiados en ti para cualquier cosa, bendito Dios, que la angustia y la preocupación no pueden ser parte de nosotros, bendito Dios, que bendito Dios, este mundo que cada vez se consume más y más por el temor, Padre Santo, porque por lo que está por venir, Padre Santo, que nosotros no seamos parte de eso, bendito Dios. Tu palabra dice que estamos en este mundo, pero no somos del mundo, bendito Dios. Por lo tanto, no nos tenemos que preocupar, bendito Dios, de las cosas que en este mundo suceden, bendito Dios. Padre Santo, los países, los gobiernos del mundo, bendito Dios, están alterados, bendito Dios.
están preocupados, bendito Dios, por la situación que se ha vivido, bendito Dios, con esta pandemia. Pero tu pueblo está confiado, bendito Dios. Tu pueblo está confiado, bendito Dios, en tu poder y en tu gloria. Porque sabemos que tu sangre tiene poder, bendito Dios. La sangre de tu Hijo amado Jesucristo tiene poder. Y también sabemos, bendito Padre Santo, que tú estás con nosotros, bendito Dios, y que no nos podrá acontecer mal. Y tú siempre guardarás nuestra vida, bendito Dios. En cualquier necesidad, en cualquier momento difícil, tú estarás siempre ahí con nosotros, bendito Dios. Te pedimos, bendito Dios, si algunos, Padre Santo, de tus hijos, todavía se nos es difícil, Padre Santo, no tener ese temor o tener esas preocupaciones, bendito Dios, te pido que tú lo quites de nuestra vida, bendito Dios. Tú límpianos y perfecciónanos como lo dice tu palabra, bendito Dios, y que podamos poner nuestra entera confianza, nuestra entera seguridad, bendito Dios, nuestro entero sustento en tus manos y tú nos puedas cubrir, bendito Dios. En tus manos, bendito Dios, están las necesidades de tu pueblo, bendito Dios. Tú las conoces, bendito Dios. Las necesidades por las que se pidieron en la mañana, tú las conoces, bendito Dios. Te pedimos que tú sigas obrando, bendito Dios, en la vida de mi hermana Juana Gaucín, bendito Dios. La madre, bendito Dios, de mi hermano Víctor Gaucín, bendito Dios, está en tus manos, bendito Dios. Las necesidades que hubieron en la mañana, bendito Dios, la familia San Pedro, la familia Díaz, están en tus manos, bendito Dios. También te pido, Padre Santo, por la vida de mi hermano Israel Castro, bendito Dios, también está en tus manos. Damos gracias, Padre Santo, por su vida, por todas las personas, bendito Dios, que se conectan, bendito Dios, a estas transmisiones y que se gozan junto con nosotros, bendito Dios, al alabar tu nombre, al escuchar tu palabra, porque nos alimentamos, bendito Dios, de algo que tú quieres mostrarnos, bendito Dios. Que en este caso, bendito Dios, es que no debemos tener temor, bendito Dios. Debemos estar confiados en ti, bendito Dios, y estar guardado bajo tu sombra, bendito Dios, bajo tus alas, como lo dice este hermoso salmo, bendito Dios. Confiados en que tú cuidarás nuestra vida y nos protegerás de todo mal, bendito Dios. Te pido, Padre Santo, que tú vayas, bendito Dios, a aquel hogar, bendito Dios, necesitado, donde esté, Padre Santo. Tal vez en la transmisión no se pidieron por peticiones directas, bendito Dios, pero tú conoces, bendito Dios, a cada uno de las personas, de tus hijos que ven esas transmisiones, bendito Dios. Tú ve a ese hogar, Padre Santo, donde haya la necesidad que haya, bendito Dios, tú puedas sustentarles y tú puedas, bendito Dios, resolver ese problema, quitar esa preocupación, quitar ese temor, bendito Dios, sanar esa enfermedad. Tú tienes poder, bendito Dios, para hacer cualquier obra, bendito Dios. Solo esperamos en tu soberana voluntad, bendito Dios. Alabado seas por siempre, bendito Dios. Gracias. Gracias porque tu amor y tu misericordia siempre son con nosotros. Alabado sea tu santo nombre, eternamente y para siempre. Y a ti sea la gloria, al único, bendito Dios, que es digno, que eres tú, bendito Dios, tu Hijo muy amado Jesucristo y tu Espíritu Santo, de recibir la honra, la gloria y la alabanza. Alabado seas, bendito Dios. Amén. Así, mis hermanos, por último les invito a que entonemos un hermoso canto de nuestros seminarios de aniversario, que se encuentra en el número 9 de estos seminarios de aniversario, y es el Salmo 91. Amén. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios.
ciertamente feliz vivirá. Ángel de él guardará su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundo amor, mil delicias con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundo amor, mil delicias con él, comunión disfrutar, y por siempre tu nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente feliz vivirá. Ángel de él guardará su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundo amor, mil delicias con él, comunión disfrutar, y por siempre su